¿Qué se está confirmando? Que definitivamente hubo severas violaciones a las leyes dominicanas que obviamente deberían ser sancionadas. Mucha gente se confundió al punto de que decía entonces que le devolvieras el dinero del libro de Azunlán. Y ahora acabamos de entender que el libro sí se confirma, de que el libro se va a mantener, de que no te lo obligan a sacar del mercado ni por nada. Todo lo contrario. Ahora yo tengo muchísimo más información y es probable, es altamente probable que venga la segunda edición del libro entonces con toda esa nueva información. ¿Por qué? Porque yo tengo un compromiso con la República Dominicana de enfrentar la corrupción y claramente en este caso se violó de una forma dramática lo que es el conjunto de leyes que son los elementos básicos que te permiten a ti decir si este caso tipifica o no como un caso de corrupción y lavado de activos. Y es algo que puede ayudar definitivamente a la Procuraduría General de la República para realizar sus investigaciones. Hay una parte también del pacto, famoso pacto, donde también dejan como entrever que ustedes están de acuerdo con las obras que se realizaron en la UAS y que están al precio justo y con la tecnología adecuada. Sí. Eso no somos nosotros, eso es lo que dice también Otoniel Bonilla. O sea, nosotros por eso tenemos que decir, tomamos conocimiento, pero en ningún momento lo aceptamos. Lo único que nosotros aceptamos es lo que dice el libro, y el libro lo que dice es que inicialmente eran 112 millones de dólares y luego se dijo que eran 184 millones de dólares. Fíjate que se confirma lo que establece el libro, eso lo dice el acuerdo. El acuerdo dice, se confirma, en el libro se confirma una gran cantidad porque se logró confirmar a través del proceso de discovery, es decir, de descubrimiento de información. Cuando nos llega toda esa información es que nosotros validamos lo que está contenido en el libro. ¿Por qué no hablaron rápidamente ustedes? ¿Por qué no hablaron? Cuando salió la tergiversación del pacto, el domingo, ¿por qué no hablaron? Porque hasta las 12:52 del lunes el juez no había recibido los documentos para iniciar el cierre del caso y hasta ese momento nosotros no podíamos hablar. Lo que pasa es que él tergiversa el acuerdo porque sabía que si salía y se analizaba correctamente desde el punto de vista legal iba a llegarse a la conclusión de que no había retractación, porque en ningún momento me obligaban a mí a salir a leer un texto diciendo que me retractaba o que salía a decir que tenía que retirar el libro, o como dijo inicialmente en el documento que nos entrega con un acto de alguacil cuando todo comenzó, que teníamos que corregir 200 párrafos. Nada de eso se establecía aquí. Entonces él tenía que crear la percepción de que nos estábamos retractando. Entonces creó una nota de prensa donde efectivamente se decía que nos retractábamos, y eso es totalmente falso. Yo nunca me retractaría de decir la verdad. Bueno, parece que el senador acostumbra a hacer eso, porque ahora estoy recordando que en Perú pasó algo parecido con una acusación. También. En Perú, con las acusaciones de Perú, él dijo que Perú, el canal de televisión se había retractado y no se había retractado. Lo que le dio fue su derecho a réplica. Leyeron una carta y de hecho hicieron comentarios adicionales a la carta que él envió. O sea que él utiliza mucho ese mecanismo. Es verdad que el cheque no fue el cheque emitido por él, pero sí fue él quien lo trajo. ¿Lo recuerda? Eso decía la comentarista. Y cuando tú fuiste al Congreso Nacional, sacaron un titular en un periódico muy famoso de República Dominicana en contra de lo que tú habías dicho. Y tú dices, pero eso no fue lo que yo dije. Entonces, exactamente lo mismo. Ese periódico, capturado por él y su equipo, pues ha hecho que también se tergiverse esta realidad. Yo traté de conseguir un titular de rectificación donde se dijera no me había retractado y no lo conseguí, ni siquiera con uno de los dueños del periódico. Imagínate. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sí. No entendí. Sí, con uno de los dueños yo digo, bueno, vamos a ver. Yo quisiera también que ustedes me den un titular con el mismo espacio, porque si a él le dan ese titular, a mí hay que darme también un titular, porque somos dos partes. Él dice que yo me retracté, pero aquí cuando tú lo lees, efectivamente no hay retractación, porque el libro está vigente. O sea, tú puedes salir ahora mismo a buscar el libro y lo vas a encontrar, que tiene imprecisiones como cualquier documento de investigación, y tú eres una de las mejores investigadoras, si no la mejor, de la República Dominicana. Y hemos tenido imprecisiones. Y tienes imprecisiones, y así mismo, porque tú no estuviste en ese evento, y principalmente cuando es un caso de corrupción y lavado de activos. Ahora, yo te puedo meter la mano en fuego por ese libro, y yo te aseguro que más del 95% de lo que está ahí es verdad. Entonces, el periódico, en este caso debe ser el Listín Diario, no se acogió a la petición tuya. Para nada. O sea, lo único que salió fue una tontería de la rueda de prensa que nosotros dimos, donde aclaramos, a diferencia de Diario Libre, a diferencia del Caribe, a diferencia del Hoy, que ha sido un periódico que ha apoyado muchísimo esta cruzada, a diferencia del periódico El Día y de los noticieros, ni se diga. O
sea, pero ese periódico definitivamente para nada, como si no hubiese ocurrido ningún tipo de corrección o aclaración. De hecho, debe ser un alivio para ti y para Ayuso el llegar a un pacto, porque estaban gastando mucho dinero, mucho tiempo, realmente el trasladarte todo cada vez que tenías que ir a Miami. Sí. ¿En cuánto gastaste en Mira, total? $160,000, de esos $160,000, alrededor de $140,000 lo puse yo de mi bolsillo, después alrededor de $3,000 fueron pequeñas donaciones de la gente a una cuenta que se abrió, y alrededor de $20,000 fueron amigos míos que lo aportaron directamente a mí. Se estaba gastando ya en los últimos meses alrededor de $20,000, y esa era la etapa barata del juicio. La etapa más cara era cuando ya comenzaran todo el proceso de deposiciones y comenzara todo el proceso ya frente al juez, y eso iba a ser sumamente costoso. Y al final, ¿qué íbamos a conseguir? Un documento donde el juez iba a decir: Jaime, tú no difamaste, ese es el primer punto del acuerdo. 2, el libro tiene imprecisiones, aunque mantiene una gran cantidad de validez porque los documentos están todos bien documentados aquí en lo que es el proceso de descubrimiento. 3, tú tienes que reconocer que hay más información. Allá en República Dominicana le archivaron el expediente, entonces tú dices que aunque tú no estás de acuerdo, por lo menos tomas conocimiento. Y lo último, que es lo que yo añado ahí, que la Sonland no pueda demandar al Estado Dominicano. Y con eso se le ahorró $235 millones que la Sonland pretendía cobrarle al Estado Dominicano, supuestamente, porque eso fue lo que le provocó la pérdida de haberle quitado el contrato en noviembre del año 2007. Bueno, le arrastre más porque los gastos legales, judiciales que hubiera tenido que incurrir el país para evitar la condena era evidente. Así es. Vas a hacer una segunda edición entonces con los datos que tienes que corregir. Hablas, por ejemplo, que decías 102 y eran 82. ¿Hay otros datos interesantes que podamos conocer ahora? Sí, por ejemplo, hay otro dato que Consorcio Hemisferio Imperial, yo decía que esa empresa no tenía contrato, y sí tenía un contrato con la empresa Sonland, donde la empresa Sonland tiene que entregarle todos sus intereses aquí para la explotación de lo que era ese contrato con el Estado y la Sonland. Situación que agrava más el hecho de que haya hasta un contrato escrito. Pero no solamente eso, Nuria, óyeme bien esto. Steve Francher, que supuestamente firmó el contrato, no conocía a la otra parte que él firmó, que es Bienvenido Apolinar Bretón Medina. Pero no solamente eso, que se establecía que para poder obtener dinero esa empresa, Consorcio Hemisferio Imperial, tenía que mandar todo un conjunto de cubicaciones. Y Steve Francher en su deposición, ¿sabe lo que dijo? Que lo que mandaba el senador Bautista era una hojita a través de un email diciendo: transfiéreme 15 millones, transfiéreme 20 millones, transfiéreme 25 millones de dólares, y así sucesivamente. O sea, y yo tengo toda esa nueva información. Y no solamente eso. ¿Puedes utilizar toda esa información del juicio? Totalmente. Wow. Totalmente. Ellos querían impedirme, pero nosotros presentamos una moción y se la ganamos también allá. O sea que yo estoy ahora mismo con toda esta información, estoy totalmente libre, no me pueden demandar, porque eso también lo incluí en el acuerdo, que no me pueden demandar. Yo no lo puedo demandar a él, pero yo puse que no me podía demandar a mí, ni aquí ni en el extranjero. Es decir, que ahora yo estoy totalmente libre para continuar profundizando, en este caso Sonland, y preparándolo para que la sociedad sepa hasta el mínimo detalle lo que sucedió con este terrible caso, que es definitivamente uno de los peores casos de manejo de la administración pública en la República Dominicana. Gracias, Jaime, por estos datos. Yo sé que fue una pesadilla para ti y para toda tu familia. Así es. El hecho de que hayas sido demandado fuera del país fue adrede para hacerte gastar recursos, tiempo y bueno, y crearte una situación muchísimo más crítica. Acabas de salir de una pesadilla, pero si dices que vas a hacer la segunda parte del libro, vas a iniciar la otra pesadilla. Pero no me podrá demandar. Por ese libro no me puede demandar. Por ese caso, absolutamente. O sea, y aquí vamos a llegar hasta las últimas. Ese es el punto. ¿Crees que la justicia... Mira, yo no sé, algo? pero yo tengo un compromiso con el pueblo dominicano. Porque ya la Procuraduría debería también estar investigando el contrato de la Sonland. Exactamente. Aunque hay ya algún indicio, porque en una de las notas que circularon en los periódicos con relación a lo que son las investigaciones que se están realizando al senador de San Juan, hay una parte donde aparece por primera vez el nombre Bienvenido Apolinar Bretón Medina, que obviamente eso lo sacaron de ese libro. ¿En la firma estuvo el presente? ¿Quién? Felipe Bautista estuvo presente con ustedes en la firma. No, sino que nosotros firmamos, después se le llevó a él que lo firmara y después se le mandó también a la Sonland. Duró casi un mes para que firmara ese. Ese fue el más difícil.
la firma de la zona. Bueno, pues te agradezco nuevamente la entrevista y vamos a ver un comentario que yo hice para Enfoque Final, precisamente porque después de la firma de este pacto en la cual entendía a Félix Bautista que había salido ganando, pues fue a varios programas para ser entrevistado y uno de ellos fue con Roberto Cavada, donde mencionó mi nombre, me llamó absolutamente irresponsable y entonces ese fue el comentario que yo escribí para Enfoque Final y ahora se lo presento a ustedes aquí a través de mi programa y cierro esta parte con Jaime. Gracias, Jaime. No, gracias a ti por el apoyo, Nuria. Veamos el comentario. En una ofensiva que ha desatado el senador Félix Bautista, lo ha hecho visitar varios canales para defenderse de las investigaciones que le hace la Procuraduría General de la República sobre el lavado de activos, que ha hecho que le pongan a varios inmuebles y negocios, no a todos porque hay muchos más, una alerta judicial para evitar que los siga traspasando a terceros. Dentro de su defensa dice que las acusaciones que se le han hecho sobre corrupción, medios como el que yo produzco, son irresponsables y que lo demuestra el hecho que cuando la comisión del Congreso que él pidió que investigue su fortuna y la legalidad de la misma, comisión creada a su medida como buen ayudante de desastre que fue, nos invitara para ser oída, presentándonos cumpliendo la ley y no porque creamos en esa cuestionable comisión presidida por un amigo político de Félix Bautista, como es Prim Pujals, que antes de presidir esta mañana comisión, lo había acompañado meses antes ante la Procuraduría a la visita del senador Bautista a esa dependencia, defendiéndolo a capa y espada, la inocencia de él. Esa comisión es una pantomima que solo ha servido de plataforma para que el senador se convierta en acusador de los que hemos denunciado sus irregularidades. Refiriéndose a mi persona, ante una pregunta de Roberto Cavada, dijo que soy total y absolutamente irresponsable, insinuando que no llevé pruebas en su contra ante la flamante comisión de contertulios del senador de San Juan de la Maguana. A este tergiversador profesional de la verdad, ¿qué le puedo decir? A este flamante millonario político, comprador de voluntades y acólitos, ¿qué le puedo responder? Nada. La reacción inmediata del público por las redes es suficiente para mí. Ahora bien, lo que no le voy a pasar por alto es que tenga la desfachatez de decir que el profesor Juan Bosch estaría orgulloso de él. Es un extremismo de un ser que definitivamente está fuera de sí. Oiga bien, senador, sin temor a equivocarme, usted no sería un orgullo para el profesor Juan Bosch. Usted sería para él una verdadera vergüenza. Buenas noches.